para todas las personas bueno, que sea accesible para todos y abramos una ventana hacia la inclusión. Para esto voy a darles una pequeña introducción de lo que es Sistema B y por qué estamos aquí. Sistema B es un movimiento global que promueve generar un cambio histórico en la cultura de los negocios. Hoy, el día de hoy, tenemos a 2 empresas que están haciendo este cambio de los negocios para contribuir a resolver los principales problemas sociales, económicos y ambientales para generar una economía más inclusiva y sustentable. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que buscamos hacer un cambio sistémico para contribuir a una economía más resiliente. Es por eso que las empresas B quieren ser las mejores empresas para el mundo y no solo del mundo. ¿Qué significa esto? Que nosotros buscamos que las empresas no tomen recursos de la tierra o de lo que está pasando, sino que contribuyamos para que el mundo sea mejor. Por eso es tiempo de liderar con el ejemplo. El día de hoy tenemos a 2 invitados que están buscando cambiar esta forma sistémica, cambiar estas formas de relacionarnos y abrir ventanas a una nueva era. Les voy a dar la bienvenida a 2 empresas B. Bueno, una empresa B y una empresa que está en proceso para ser B. Luis, te voy a pedir que compartas pantalla mientras hago la introducción de ustedes y compartirles y presentarles a estas maravillosas personas que el día de hoy están con nosotros. Por primer parte, hablar que este webinar está dedicado para que sepamos que en esta época pues estamos todos obligados a quedarnos en casa y es pertinente reconocer la discapacidad y la accesibilidad como campos íntimamente relacionados a abrir esta ventana a un mundo más inclusivo y más fortalecidos y resilientes. Les presento a Luis Quintana, director de Todo Accesible. Luis es administrador de empresas con un posgrado en accesibilidad universal y diseño para todos. Y en el 2011 fundó Todo Accesible, que es una empresa que busca esta eliminación de barreras arquitectónicas. Destacado como los clientes del distintivo A, con un reconocimiento por un espacio accesible para todos. Y en el 2015 se convirtió en un Fellow Ashoka para convertirse en transformar estos tipos de realidades. Ha generado muchos proyectos en distintas partes de la República para dar esta accesibilidad a todos. Por otro lado, de Signami tenemos a Briana Osorio Díaz. Ella es la CEO de Signami, que les va a contar más de qué trata. Ella tiene experiencia de procesos y de comercio internacional, egresada de la Universidad de Guadalajara y cuenta con experiencia en creación de negocios tecnológicos de alto impacto. Trabajó como analista de software y además actualmente pues con su startup tiene trabajando en México y Chile en usuarios de 10 países. Así que con esto, estos 2 grandes ponentes nos van a compartir el día de hoy. Primero que nada, le voy a dar la palabra a Luis para que nos cuente qué es Todo Accesible, qué hace y cómo hace su impacto. Muchas gracias y bienvenido, Luis y Briana. Muchísimas gracias a ustedes, Melina, por invitarnos a participar, a todos los que se pudieron conectar por estarnos acompañando. Estamos muy emocionados de poder participar. Digo, además de estarlo logrando con Empresas B, con Briana, me encanta también todo lo que ella ha hecho y logrado, entonces creo que es una excelente oportunidad para dar a conocer nuestros esfuerzos. Como bien comentas, Todo Accesible nace a través de un accidente. Yo tuve un accidente de coche hace 15 años que me dejó con una discapacidad motora a nivel cervical, ¿no? Yo tengo una cuadraplegia, por lo que me cuesta muchísimo trabajo moverme. Uso silla de ruedas para poderme desplazar. Y cuando quiero reactivar mi vida, empiezo a ver las 2 barreras enormes que existen, que impiden a la gente con discapacidad el podernos volver a reactivar dentro de la sociedad. Por lo tanto, me doy cuenta de las barreras y se me ocurre formar una empresa para eliminar estas barreras. Que eso es lo que hacemos en Todo Accesible.
Somos una empresa especializada en accesibilidad universal, que lo que buscamos es la eliminación de barreras culturales y físicas para que cualquier persona se pueda reintegrar dentro de la sociedad. Todo el equipo, especialmente la parte operativa, ha tomado diferentes cursos en partes del mundo para ver qué soluciones le dan allá a resolver cada uno de los temas que tienen, ya que hay diferentes normas en México, en Estados Unidos, hasta en Europa, pero son muy generales. Entonces es muy importante que cuando hablamos de accesibilidad también consideremos la usabilidad que va a tener. Creamos un distintivo que es un distintivo enfocado a las empresas que son completamente accesibles. Este distintivo lo hemos impulsado a través de una alianza que tenemos con una empresa que se llama Cushman, que es una inmobiliaria, con la que hemos logrado llegar a diferentes proyectos, logrando esta accesibilidad e inclusión para todos. Voy a dejar de compartir. Briana, pues si nos puedes compartir qué hace Signamy, cuál es este impacto que están teniendo, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias, primero que nada, Sistema B, por la invitación. Un gusto estar también compartiendo por aquí con Luis un poquito. La verdad es que emocionada pues de estar compartiendo aquí con más personas también sobre la inclusión y sobre cómo podemos aprovechar este tiempo y sobre todo pues enfocarlo hacia la inclusión y que más personas puedan tener acceso a nuestra información. Entonces, bueno, como ya me presentó Melina en el principio, yo soy directora ejecutiva de Sign Accessible Technologies, mejor conocida también como Signamy. Y bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es desarrollar tecnologías para que las personas sordas tengan acceso a la información. Entonces, si me apoyas en la siguiente, Melina, por favor. Signamy surgió cuando nos dimos cuenta de que el 80% de las personas sordas en el mundo son analfabetas o tienen problemas para tener acceso a la información en el idioma del país en el que viven. Hay más de 460 millones de personas sordas y en México más de 2,5 millones. Entonces las cifras son extraordinarias y el problema educativo que viven, en el caso de que hay escasez de intérpretes en las aulas, bueno, los lleva a tener estas dificultades que les comentaba. Prácticamente todos los sitios web contienen información escrita y el 90% de la información y del contenido que se comparte de manera digital es audiovisual. Entonces, la verdad es que esto nos deja con muy poco alcance para las personas sordas, para que tengan acceso a esta información que les comentaba y para que conozcan incluso los servicios que tienen las empresas hoy en día de forma digital. Si me apoyas a la siguiente, Melina, por favor. Bien, como les decía, el resultado es una gran barrera de comunicación y las personas sordas que quieren conocer tu marca o que quieren consumir tus productos en línea y qué haces, bueno, se topan con este problema. Siguiente. En México, como les decía, hay más de 2,5 millones de sordos. Hay por lo menos 10 oyentes alrededor de ellos que quieren comunicarse en lengua de señas y quizá no saben cómo o no tienen las herramientas. Pero además, eso nos da una cifra de más de 25 millones de personas oyentes que se preocupan por sus allegados sordos y que además aman a las marcas que los toman en cuenta, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en base a todo esto, en Signamy desarrollamos recientemente un plugin que ayuda a las empresas a que puedan traducir sus sitios web a la lengua de señas. De esta manera, la persona sorda va navegando en el sitio web y va viendo de forma interactiva su traducción a la lengua de señas. Para hacer esto, nosotros trabajamos directamente con personas sordas, nosotros los contratamos a ellos son los protagonistas del sitio web, y bueno, normalmente trabajamos con líderes de comunidad, entonces cuando
una persona sorda está navegando en el sitio web, no solamente lo ve en su idioma, sino que también con un sordo al que conoce y al que admira. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Bueno, se inserta. Aquí pueden ver un ejemplo de nuestra página, de hecho, donde se ve la ventanita. El usuario puede moverlo de izquierda a derecha y va dando clic al texto que ya es accesible, que se genera como una forma de hipervínculo. Entonces va viendo toda su traducción ahí en lengua de señas. Siguiente, por favor. Siguiente, si pasamos por favor estas diapositivas. Bueno, aquí son los beneficios. Entre otros servicios de lo que nosotros realizamos, bueno, sistema de videointerpretación en tiempo real, ya sea para recursos humanos o servicio a clientes, todos bajo demanda. Si la empresa necesita 1 hora de servicios, si necesita todo el mes de servicios, bueno, nos vamos ajustando a sus necesidades. Hacemos traducción de documentos, cursos, capacitaciones, creación de contenidos accesibles y además tenemos una aplicación para quien quiere aprender lengua de señas. Esta aplicación es totalmente gratuita y tiene un catálogo de vocabulario en lengua de señas mexicana y americana y su ejecución con un personaje animado. De esa forma las personas pueden también interactuar con ello. Entonces, bueno, en este camino nosotros nos hemos dado cuenta del montón de barreras que hay para las personas sordas con el acceso a la información, como les decía al principio, y la verdad es que hay muy pocas herramientas que les ayuden de forma digital e incluso automatizada para poder tener acceso a la información, a contenidos y bueno, en ese sentido nosotros estamos buscando utilizar la tecnología y aprovecharla en una vertiente ahora sí que 360 para inclusión pues de esta comunidad en específico. No escucho a Melina. ¿Ustedes la escuchan? No, no sé. ¿Qué está en mute? Para pasar al siguiente tema, ¿o no seguimos así? Bueno, le voy platicando. Dale, perfecto. Parte del, como el nombre del webinar, ¿no? Es cuarentena, la ventana a la inclusión. Primero empiezo a entender qué es lo que se define como una persona que tiene alguna discapacidad para poder entender a qué nos estamos enfrentando. Y lo primero que veo hoy es que ya la discapacidad no está considerada como una enfermedad o un padecimiento, sino tiene mucho que ver con la interacción que tiene alguna persona con una limitante, con la actitud y las diferentes barreras que existen para que puedan participar en la misma igualdad de condiciones. Entonces, me doy cuenta que para nosotros la accesibilidad es algo fundamental. Es lo que tenemos que hacer, poder eliminar estas barreras. Ahorita la cuarentena lleva ¿cuánto tiempo? 3 meses más o menos. Y hay muchísima gente que ya está desesperada para poder volver a salir a la calle. Yo me tardé más de 1 año en volver a salir. Para las personas que vivimos con alguna discapacidad, principalmente motora, el poder salir a la calle es algo casi imposible por toda la cantidad de barreras que hay. Ahorita Briana nos estaba contando a lo que se enfrenta una persona sorda. Entonces, imagínense, por estas razones, muchísimas de las personas con discapacidad no salen a ningún lado.
empecé a entender cuál es la problemática. Como les decía, tenemos la barrera arquitectónica y cultural. ¿Por qué la cultural? A mí me ha pasado que salgo a comer con alguna amiga o amigo, nos preguntan que si yo quiero algo de tomar, y cuando contesto, le preguntan a mi amigo, ¿y lo quiere con hielo? Entonces me empiezo a dar cuenta de la cantidad de barreras que existen. A las personas sordas muchas veces ni siquiera les hablan, porque pues como es sordo, ¿para qué me acerco y le pregunto algo? Cuando todos tenemos alguna forma de comunicarnos, y si la persona no te lo puede comunicar con voz, algo va a hacer para dártelo a entender. Pero son muchas de las cuestiones que nos suponemos. Entonces mejor le dejo de preguntar o dejo de ayudar para no molestar cuando puede ser completamente lo contrario. Me llamó la atención y dije, bueno, ¿cuánta población hay así? En el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2010 éramos más de 1,000 millones de personas con alguna discapacidad. Si esto es un mundo de gente. En Latinoamérica, cerca de 80 millones de personas. Entonces, vean el mercado que hay allá enfrente con la población con discapacidad. Y en el 2015, el INEGI estipula que poco más de 7 millones de personas vivimos con alguna discapacidad, de las cuales el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Entonces, estamos viendo una población económicamente activa brutal enfrente de nosotros. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, dije, qué raro, porque yo nunca estudié con alguna persona con discapacidad. Cuando salgo a comer, al cine o con mis amigos, nunca me los encuentro. ¿Por qué es todo esto? Y me doy cuenta que el problema a resolver son las diferentes barreras, como lo hemos comentado. Tú, Briana, ¿qué te has enfrentado con todo esto? Sí, yo creo que la misma situación. De hecho, a nosotros nos gusta mucho definir el término de discapacidad como una barrera social, o más que nada que no se activa hasta que no existe esa barrera. Entonces, coincido totalmente contigo, Luis. Yo creo que de repente nosotros como sociedad somos los que la hacemos visible. Si no existieran quizá banquetas sin rampas, las personas con discapacidad motriz se podrían transportar libremente a donde necesiten, ¿no? Si las personas aprendieran quizá algo básico de lengua de señas, o quizá ni lengua de señas, simplemente sobre la cultura sorda, teoría. Con eso ya entenderían un poquito cómo acercarse y cómo perder ese miedo a decir, hola, ¿qué necesitas? Oye, te ayudo. Oye, ¿qué vas a pedir hoy para comer? O no sé. Entonces, la verdad es que todo empieza desde ahí, desde una educación diversa o de inclusión, porque la verdad es que no es lo mismo integrar y tener a personas con discapacidad en un grupo que incluirlas y realmente tomarlas en cuenta como lo que son, personas. Briana, muchas gracias. Y un poco para ti, me gustó mucho que dijeras la cultura sorda, porque creo que todos somos actores culturales y el ser mexicano, como son identidades que posiblemente hay ciertas formas de interactuar, es diferente conocer a alguien de Chile y que poder entender su lenguaje, al final es parte de una cultura. Y cómo irnos poniendo estos lentes de diversidad y de aceptación para todos y ir entendiendo y no tenerle miedo a otras culturas. Me pareció muy bonito este término. ¿Cómo también se ha seguido viviendo? Más bien te pregunto a los dos, ¿sienten que ha afectado en mayor medida o no la contingencia a estas comunidades o es lo mismo realmente? Yo me pongo a pensar que qué pasaría si a un cuidador
de alguno de ellos se llega a contagiar, ¿qué pasaría con alguna? Dependiendo también del grado de discapacidad. Pero cuéntenme un poquito de estas barreras que puede haber ahora en salud, que posiblemente no haya acceso ahora a los hospitales porque posiblemente puedan tener un contagio. Cuéntenme un poquito sobre eso. Cualquiera de los dos está perfecto. Bueno, pues en el caso de las personas con discapacidad auditiva, una de las cosas más visibles es que la información sobre el coronavirus y sobre la pandemia que estamos viviendo hoy en día inició siendo 100% para oyentes. Todos los comunicados oficiales eran audiovisuales. Tú veías a una persona hablando y para los sordos, ¿qué decía? ¿Quién sabe? No tenían intérprete. Ni siquiera si eran funcionarios de gobierno, que tienen una ley que los obliga a hacerlo. Entonces, desde ahí ya está en riesgo su salud y su bienestar. ¿Y por qué no pasa? ¿O cómo hacer que las personas se interesen en esto? A mí me encanta una frase y la utilizo en todas las conferencias que doy, y es: la mente no ve lo que no conoce. Si tú no conoces sobre la discapacidad auditiva, que es una discapacidad silenciosa al final de cuentas, no vas a actuar para incluir a las personas que tienen esta discapacidad, porque no la tienes en mente. De hecho, muchas personas, yo creo que coinciden que cuando queremos comprar algo, empezamos a verlo por todas partes. Y antes quizá ni nos percatábamos de que existía. Entonces todo comienza por ahí, por la conciencia, después el interés y después la acción. Entonces empezó esta situación de la pandemia. No había nada de información en lengua de señas. De hecho, hay una demanda por parte de sordos que quieren que la información sea accesible, que haya intérpretes, por lo menos en los medios masivos de comunicación. Y bueno, se está dando, pero yo aún sigo viendo noticieros en donde todo el tiempo está la persona que habla de la situación y está dando las noticias y no hay un recuadro de intérprete. Y en las pequeños cortos de video que sí lo hay, interponen el logo del noticiero y no se ve el intérprete, lo están cubriendo. Entonces, desde ahí, no estás viendo que existe esta población y que es una población que necesita informarse, que necesita tomar las mismas medidas que tú y que también puede consumir tus productos en el caso de empresas. Entonces, si tú estás vendiendo algo en lo digital, que te estás transformando de ser una empresa física a una empresa digital y no estás tomando en cuenta estos segmentos de mercado, estás limitando también a tu empresa a que no venda y no vea la diversidad y abra ahora sí que nuevos canales de distribución o de venta. Entonces, la verdad va desde lo público hasta lo privado y obviamente empieza en lo personal, en la conciencia que les comentaba. Y además, vámonos un poco más allá de la cuarentena. Una persona sorda se siente mal, que llegue al seguro social y ¿cómo le hace? Ahí no tienes un intérprete. Entonces es ponerte a actuar y adivínalo con mímica, porque pues, no hay quien te pueda ayudar. Yo recuerdo una vez platicando con Evi, la mandaron llamar de tribunales aquí en el estado, porque había una persona sorda que le estaban acusando de no sé qué cosa y no hay nadie que la pueda apoyar. Entonces, no quiero ni imaginarme cuántos problemas han llegado a existir por esta falta de comunicación. Digo, y estamos en el 2020. O sea, para estas alturas del partido no deberían de existir estas barreras tan simples como la comunicación. A mí me ha pasado que yo llego a hospitales a ver doctores y no quepo en el elevador. Entonces me tienen que recibir en la planta baja y es un hospital. Entonces, pues ya olvídate del tema del coronavirus, pues me quedo en mi casa, ¿para qué mejor ni salgo? Estoy mucho más seguro aquí, tengo todas mis cosas más cómodas y tenemos que buscar la forma de cómo le vamos a hacer para que desde nuestros espacios podamos comunicarnos y dar a entender lo que necesitamos. Porque si no es complicadísimo y la comunicación es algo básica, ya olvídate de idiomas. Uh-huh. Claro, y hay una brecha muy importante que también es la laboral. Ahorita acabo de ver a una organización que me encanta que se llama Bamex, que ellos tienen una apertura para contratar, tienen a Baldi, me parece que se llama, si no corrígeme, porfa, Almendra, de quién es y cómo les ha ido ahora. Han perdido sus sí. ¿Cómo les ha ido en sus trabajos?
han perdido sus trabajos. ¿Cómo ha pasado en esta contingencia, en situación, para poder estar aquí? ¿Cómo lo han Digo, visto? el tema laboral para las personas que vivimos con alguna discapacidad es una brecha inmensa. Y es curioso porque es más grande en América. Si tú te fijas, países como Europa, porque en España, en Israel, hay mucho más inclusión. Todos los espacios y hasta la misma gente está abierta a probar, contratar, porque las personas que tenemos alguna discapacidad, tenemos o hemos desarrollado diferentes talentos que otras personas no tienen. Y en México, la tasa de desempleo es 80 veces mayor para las personas que vivimos con alguna discapacidad que para los que no la tienen. Y por esta falta de accesibilidad desde que estamos chicos, no tenemos acceso a estudios. Entonces, cuando un puesto de trabajo te dice que tú necesitas tener cierta trascendencia o cierto nivel, pues muchas de las personas no lo lograron porque adquirieron una discapacidad desde chicos. Entonces no puedes apostarle a cualquier trabajo. Por lo tanto, mucha de la población que hay con alguna discapacidad somos autoempleados. ¿Tú qué has visto en tu caso, Briana? También coincido totalmente. Yo creo que como decías, bueno, nosotros nos enfocamos 100% a arte auditiva, entonces es lo que tenemos más presente. Y decías tú, la barrera de comunicación va en todos los aspectos humanos, desde comunicación con familia, comunicación en la escuela, comunicación para conseguir trabajo, en el trabajo si lo consiguen. Y la verdad es que la tasa de desempleo para personas sordas es altísima, y no solo en México, en todo el mundo. Y las empresas dudan mucho en invertir, en tener un intérprete, en tener instalaciones adecuadas, también muchas veces por el miedo incluso de incurrir en demandas o de no hacerlo bien. Pero yo cuando doy mis capacitaciones siempre les digo, es que no va a pasar eso si tú tienes una comunicación clara y proactiva con tu empleado. Trata siempre de apoyarte de él, porque no hay persona más experta en su discapacidad que quien la vive. Y ellos son tus principales pilares de apoyo. Y si logras implementarla eficazmente con uno, la puedes replicar en 5, de 5 a 10, de 10 a 100, y se va multiplicando el efecto. Y la verdad es que todo eso genera ciclos positivos de economía. Si tú cuentas a una persona con discapacidad, el día de mañana esa persona puede consumir tus productos y se va haciendo el círculo positivo que les decía. Entonces, la verdad es que yo estoy muy a favor de los empleadores que toman en cuenta, que realmente se preocupan y que son proactivos, que quizá lo hacen sin incurrir en una multa o no porque el gobierno se los está pidiendo, sino porque realmente tienen el interés de crear un equipo diverso que además genera voces increíbles y da pie a muchísima innovación, creatividad y no se diga de crecimiento también para la organización. Entonces, coincido con lo que dices, es mucho más complicado, si de por sí para oyentes es difícil, o para personas sin discapacidad, mucho más para alguien que vive en una situación de discapacidad. Entonces, creo que todo comienza desde ahí, conciencia, acción y resultados, proactividad sobre todo. Perfecto. Bueno, hay una persona que ha levantado la mano y hay otra persona que tiene otra pregunta que me encanta porque así podemos hablar y conversar. Almendra, ¿quieres comentar algo? ¿O tienes alguna pregunta? Sí, tenía ganas de que, hola a todos, buenas tardes, días, no sé qué hora. Tenía ganas de que Val compartiera su experiencia, pero algo sucedió con esto de la plataforma que tienes que registrar y te manda a otra página, y eso es un reto interesante para las personas ciegas. Y pues nada, yo quería compartir como mi experiencia desde el otro lado como normovisual, que es el término que nos ha compartido Val, que se le dice a las personas que podemos ver. Y siempre es súper interesante poder no solo como animarte a hacer una contratación de ese tipo, porque además trae muchísimo valor a los equipos y como bien decían por ahí, Briana, o sea, el tema de la creatividad, pero también nos empezamos a dar mucho cuenta de que hay muchas cosas que damos por sentadas, no son ciertas. Y pensamos que vemos, pero no vemos bien, ¿no? Y no vemos muchas cosas que quizás
gracias a Val en el equipo nos hemos dado de muchas cuentas, como de muchas cosas que hacemos como normales, que nosotros entendemos como normales, pero que, por ejemplo, todos los chats que tenemos en el equipo, estamos tan acostumbrados a mandar como el GIF, el sticker, casi ya hay conversaciones que no son descriptivas, son puras imágenes. Y a pesar de que él tiene un sistema que le lee todos los textos, los Exceles y demás, hay muchas de las comunicaciones que nos hemos acostumbrado casi a pasar ya del email al WhatsApp y como dar por sentado que la gente ve lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado mucho y sigue siendo un reto. Yo tengo 5 años trabajando con personas ciegas en mi equipo y sigue siendo un reto frenar, regresarme y entender que necesito que todas las plataformas donde trabajamos, todas las plataformas que se me ocurren a mí como Salesforce, Monday, que si el Zoom, tienen que ser accesibles e incluyentes. Y si la plataforma no es incluyente para la persona, por lo menos buscarlo en el equipo que podamos como transmitir e incluirlo, como haciendo mecanismos que sí, quizás en algunos momentos implican como un trabajo extra diferente, pero que el valor agregado que trae al equipo es mucho más grande. Entonces, como también desde la perspectiva de los que no tenemos una discapacidad, el aprendizaje también es súper interesante y deberíamos de tener como todos la oportunidad de experimentarlo también. Muchas gracias por ese comentario. Yo me voy quedando también como con esta cultura de aprender de otras culturas, que es la diversidad. Muchas gracias por esta intervención. Y un poquito hablando de, ya hemos visto cómo lo están viviendo, cómo lo estamos viviendo nosotros también. Vamos a pasar a esta parte de cómo abrir esta ventana hacia esta nueva normalidad. Cómo abrimos o rompemos la ventana para decir, vamos a ser inclusivos. Cómo nos ponemos estos lentes de diversidad, porque también mi papá también tuvo un accidente y también es aprender muchas cosas nuevas, como cuando aprendes un idioma, para decir, ok, tengo que ir a esta escuela, tengo que hacer esto, que nos puedan compartir cómo empezamos a abrir esta ventana desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestra casa con nuestra familia. Ustedes son 2 herramientas como empresa muy buenos, pero aquí hay una pregunta que hace Marisol, ¿desde dónde podemos encontrar una bolsa de trabajo para poder acceder a personas talentosas que tengan alguna situación de discapacidad? ¿Quién quiere iniciar? Si quieres, empezamos contigo, Luis, si quieres presentar o así está bien. No, bueno, ahorita para contestar nada más la pregunta, hay diferentes bolsas de trabajo. Hay una muy grande que se llama Éntrale. Esa está aquí en México y es impulsada por el Consejo Mexicano de Negocios. Hay otra página que se llama Discapacidad y Empleo. Está incluyeme.com, dentro de Manpower. Y hay muchas otras organizaciones que tienen estas bolsas de trabajo. Ahorita seguramente ahí en Signami nos van a ayudar a diferenciar algunas otras, ¿no? Pero algo que quiero retomar que es bien importante, que es lo que estaban comentando ahorita, es con esta oportunidad de mercado, ¿no? Briana lo dijo muy bien. Para las personas que vivimos con alguna discapacidad, este tema siempre es, déjame ver por qué no cambia. Ahí está. Es doble. ¿Por qué? Porque si facilitamos el acceso a las personas con discapacidad, no nada más estamos recibiendo a una, sino por lo menos a 2, ¿no? Que voy a venir yo con el acompañante. Entonces, si tú eres algún sector de negocio, como restaurante, hotel, cine, el que sea, es más benéfico, por así decirlo, recibir a alguien con discapacidad que a alguien sin, porque nunca voy a llegar solo. Si tomamos en cuenta una familia mexicana que tendrá 4 integrantes, mamá, papá y 2 hijos,
La población beneficiada ya no son los 7 millones, ya son más de 28 millones de personas con alguna discapacidad. Si tomamos cuánto es el hábito de consumo de una familia, esta población de 28 millones vale más de 200 billones de dólares. Entonces ve el mercado que tienes ahí enfrente. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad también tenemos familias, estudiamos, trabajamos, hacemos la vida como cualquier otra persona, con la diferencia de un gasto mucho mayor. Cuando un espacio es accesible, no vivimos la discapacidad. No porque me voy a levantar y voy a caminar, todavía no llegamos a eso, pero no voy a tener ningún problema para poderme desplazar. Ahorita la chica que nos estaba compartiendo su testimonio habló también de la comunicación para las personas ciegas. Tú ves a una persona que va caminando en la calle, va a tener un accidente y ¿qué le gritas? Cuidado, ¿no? ¿Cuidado con qué? Yo no estoy viendo el peligro que estás viendo tú. Yo no sé si me debo de parar, me debo de agachar, me debo de quitar. Entonces tenemos que aprender a ejemplificar los mensajes y hacerlos cómodos para que cualquier persona los pueda entender. ¿Qué es lo que vivimos cuando un espacio no tiene estas barreras? ¿Tú qué piensas, Brian? ¿A ti cómo te ha funcionado? Y lo mismo, o sea, en el caso del ejemplo que das del accidente, bueno, le gritas a una persona sorda y ¿qué va a pasar? Pues nada, o sea, no te va a escuchar. En el caso del empleo que comentas de que no solamente recibes a una, sino que a toda la familia o al acompañante por lo menos, totalmente cierto. En el caso de la comunidad sorda, yo me he percatado de que no solamente es el sordo como tal, sino que su familia, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros, y todas esas personas se involucran mucho en, cuando realmente hay ese interés de inclusión, en apoyarle a que desempeñe proactivamente también su puesto, ¿no? Entonces, la verdad es que todo va sumando, desde la organización que se interesa por incluirlos hasta la persona propia con discapacidad que se esfuerza por desempeñar una labor eficaz en su puesto de trabajo, ¿no? En el caso de los espacios, coincido también, es precisamente lo que quería dar a entender cuando dije la discapacidad se activa cuando hay una barrera en el entorno. Entonces, coincido 100% contigo, Luis, también en eso. No, y todo en el tema laboral es fascinante cuando puedes incluir a las personas con cualquier tipo de discapacidad, porque por lo que vivimos estamos más acostumbrados a, o sea, ¿a qué voy? Yo puedo tener un trabajo de oficina donde voy a pasar todo el día sentado, pero pues para mí no tengo problema, ¿no? Por más hiperactivo que sea, bueno, voy a dar dos rodadas, ¿no? Para ir a la impresora o cualquier otra cosa, pero no voy a estar tan incómodo como lo puede llegar a ser para una persona que no lo vive. Lo mismo, hay mucho talento por los diferentes tipos de discapacidad. O sea, si tú tienes un trabajo que es muy manual y necesitas algo de cierta calidad, una persona ciega lo puede hacer de manera fabulosa, ¿no? Una persona sorda además son excelentes intérpretes todos los temas visuales. A mí me pasa mucho con Evelyn, ¿no? Que estamos de repente con alguna persona sorda y te pregunta cómo estás y por más que tú le hagas una seña de que estás bien, si tu cara es larga, como que a ver, ¿cómo? Tu cara tiene que ir con lo que tú estás diciendo. Para una persona ciega es igual. ¿Cómo estás? Bien. No, pues bien, digo, por el tono que me lo estás diciendo no va igual. Entonces es identificar este tipo de talentos y poderlos incluir en todos los niveles de la organización. Digo, aquí en México, como les contaba, sí hay normas en materia de accesibilidad. Todavía hasta donde yo sé, corrígeme, Briana, si tú sabes, es que no hay una ley para contratar a personas con discapacidad. Hay leyes para que deduzcas el ISR o temas de estos si ya la tienes contratada. Pero hasta ahorita que yo sepa, no hay una que te diga mínimo tienes que contratar al 5%, ¿no? Sí,
No, lo mismo. De hecho, hay normas para el acceso a la información que, bueno, ya son leyes, ya de ser normas pasaron a ser leyes, y muchas organizaciones no las aplican porque no hay un organismo que vele por ello. Entonces, de hecho, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un tema que han estado tratando desde hace 6 meses aproximadamente, de que van a empezar a designar evaluadores con discapacidad para que entren a tus sitios web y vean si estás cumpliendo o no y te demanden. Y hay una multa. Pero bueno, para eso falta. Y en el caso de la inclusión laboral, a mí me encantó cuando estuve en Chile hace aproximadamente un año, que ellos lanzaron una ley de inclusión laboral donde empresas que tienen a partir de 200 empleados, si no me equivoco, tienen que contratar el 1% de personas con discapacidad. Ahora, ¿qué pasa? Las empresas que no lo estaban haciendo proactivamente tienen que pasar o por un proceso de capacitación, que no va a ser de la noche a la mañana, o lo están haciendo simplemente para evitar la multa y no porque realmente se interesan por incluir y por hacer ahora sí que un espacio incluyente, no solamente que integre. Y la ley no está funcionando todavía al 100%, pero despertó muchísimo el interés en temas de contratación de personas con discapacidad. Y de hecho yo a partir de que se implementó, empecé a ver a muchísimas más personas con discapacidad en la calle en Chile. Y eso me encantaba porque veías a personas con discapacidad motriz dando conferencias. Personas que de hecho yo tengo un amigo muy querido que hace turismo aventura en silla de ruedas y para personas con discapacidad motriz. Ves a personas ciegas en la calle con su perro guía, subiéndose al transporte público y con el permiso de subir a su perro guía. Entonces, todos esos cambios que quizá para muchos pueden ser pequeñitos, para una persona con discapacidad significan el mundo. Y se supone que se va a ir implementando en otros países de Latinoamérica. Yo sigo vigilando la tendencia porque no veo mucho movimiento, pero debe pasar. Yo pienso que de 5 a 10 años va a empezar a ser un tema ya ahora sí que obligatorio y que ni va a tener que serlo obligatoriamente. O sea, va a estar como obligatorio, pero no va a tener esa necesidad porque ya va a existir el interés de las empresas, es a lo que voy. Entonces, desde ahí parte. Y parte mucho también desde que la persona con discapacidad, como consumidor, exija su derecho de acceso a la información para que las empresas empiecen a sentir un dolor económico y vean que no les están consumiendo porque no les están hablando en una manera en que ellos entienden. Entonces, yo creo que de ahí parte también muchas cosas. Claro, y un poquito, mira, esta Iliana Rangel nos comenta, que creo que es parte de esta reflexión, como si todos nos pusiéramos estos lentes de inclusión, no necesitaríamos ver como qué incluir, qué no, porque ya estaría en nuestro lenguaje. Entonces, ya hablaríamos tal vez de diversidad o de solamente hablar de nuestras actividades en nuestro día a día. Y creo que es entender también este mismo propósito. Y ahora quiero un poquito, ya nos quedan 10 minutos de conversación, que ha sido espectacular y muy rico escucharlos. Eh, ¿qué están haciendo? Luis es una empresa B, que su propósito es este cambio. ¿Cómo y las dos son empresas, cómo este propósito va más allá de solamente ganar dinero, sino hacer un cambio estructural? ¿Qué están haciendo, Luis, en Todo Accesible en este momento? ¿Cuáles son estos proyectos que han estado trabajando? Ok, nada más para sumar al comentario, exactamente, si logramos esta integración, ya no es hablar de inclusión, es hablar de convivencia, porque todos vamos a poder convivir exactamente igual sin tener estos retos enfrente, ¿no? Ahorita lo que nosotros hemos tenido oportunidad de participar, les voy a enseñar aquí algunos ejemplos. Estas son las oficinas de nuestros socios en México, están en Santa Fe, y aquí logramos aplicar la accesibilidad de una manera invisible. ¿Qué es esto? Que no la tienes que ver, no tienes por qué marcar tus rampas azules por todos lados, y por aquí pasan unos y por aquí pasan otros. Cuando la puedes aplicar, todo el mundo usa el mismo espacio. Estos son, como les decía, las oficinas. Hemos trabajado en calles. Esta calle lo que hicimos, independientemente de los tamaños de las aceras, fue jugar con señalización visual, sonora y con olores.
Entonces tú llegas y puedes usar un semáforo que te va a avisar en qué momento puedes cruzar. Tiene señalización, tanto escrita como en braille, para que sepas qué calle está enfrente y qué calle está de lado. Y metimos aromas en los cruces para que cualquier persona cuando está llegando al mismo identifica este olor. Entonces de alguna manera como que se vuelve a situar y ok, ya voy a cruzar, voy a tomar esto, ¿no? Centros comerciales, usos mixtos. Estos son torres de departamentos y oficinas en Monterrey. Un parque aquí en Morelos que se llama Jardines de México. Un estadio de fútbol y hasta un barco para buceo. Este barco está en La Paz. Entonces, con esto lo que quiero enseñarles es que las personas con discapacidad nos podemos incluir en cualquier lugar. Somos una población real y con muchísimas ganas de salir, de conocer. Hay una frase, ahorita me vas a ayudar, Mariana, a ver quién fue la persona que la dijo, que decía, una persona sorda puede hacer todo menos oír. Entonces, si empecemos a entender las diferencias que son las que nos levantan o las que nos distinguen, vamos a poder lograr esto muchísimo mejor. Hemos trabajado aquí con el USGBC, que es el organismo que certifica el LEED, y hemos escrito 2 créditos piloto, uno para interiores y comercial y otro para vivienda. Porque como bien hemos dicho, cuando adquieres la discapacidad, tienes que invertir en muchísimas cosas por la falta de accesos que tienes. Yo viví en casa de mi papá en México cuando tuve el accidente. Tuvieron que remodelar bastantes cosas y me acabé yendo a vivir a casa de mi mamá en Cuernavaca, porque la casa de Cuernavaca es de un piso. Entonces son diferentes las cuestiones que hay que hacer. Pero si ya pensamos en esto desde un inicio, no vamos a tener mayor problema. Increíble, muchas gracias. Están haciendo cosas muy buenas para que todos tengamos esta accesibilidad en nuestro lugar de trabajo y así que también las empresas se sientan con la oportunidad de poder pues contratar, se sientan más a gustos también y como tú dices ahora que todos salgamos afuera y podamos hacer lo que más nos gusta. Y bueno, Signami, cuéntame, ¿qué están haciendo? ¿Cómo también están apoyando a estos webinars, a todas las cosas que están generando? Claro que sí. Bueno, en nuestro caso, estamos apostando mucho a lo digital. Nosotros somos una empresa tecnológica, mejor conocida como startup. Y bueno, uno de los productos o de los resultados que hemos obtenido en nuestro trabajo que más nos emociona es este plugin. De hecho, aquí yo creo que ya pueden ver la página web, aquí está incorporado. Entonces, por ejemplo, la persona sorda que está navegando en este sitio pasa el mouse y ve sitio web accesible en lengua de señas. Entonces da clic y primero hay un mensaje de bienvenida que le explica cómo se usa la herramienta. Si se fijan, cuando yo aquí abro la herramienta, hay un texto que se subraya. Ese texto me indica que es accesible en lengua de señas. Entonces el usuario sordo da clic al texto y empieza a ver su traducción en la lengua de señas. Y lo va haciendo de forma interactiva en todo el sitio web y va viendo cómo se dice eso, ¿no? Que está en español, cómo se dice en su lengua. Entonces aquí, bueno, van dando clic, se va cargando la información y van viendo todo, ¿no? Ese es uno. La otra es que tenemos una aplicación móvil para personas que quieren aprender. Por aquí está un poquito lenta mi conexión, pero lo van a ir viendo. Esta aplicación funciona con un personaje animado que te muestra variaciones de diferentes palabras en lengua de señas mexicana, que de repente hay 5 diferentes formas de decir las cosas y te muestra cómo se hace. La pueden descargar, es gratuita. Y de hecho, algo interesante de cómo surgió Signami es que surgió con un propósito social, no de negocios. Que de hecho nos costó muchísimo mudarnos a la parte de negocios, porque sentíamos incluso hasta como un dolor de cobrar por lo que hacíamos, porque decíamos, es que queremos aportar a la sociedad y demás. Pero bueno, entendimos que toda empresa tiene que subsistir de algo y empezamos a comercializar este plugin, pero para empresas donde quien se beneficia es el sordo. Entonces, la verdad es que ha sido un camino muy interesante.
lanzamos primero la aplicación por lo mismo, que queríamos un impacto social primero, y después el plugin, tenemos relativamente poco, ahorita ya con algunas empresas a bordo. Y bueno, tener en mente en nuestra página web recursos que ayuden tanto a empresas como a personas, con capacitaciones, entendiendo temas. Estamos brindando webinars también gratuitos donde hablamos de la perspectiva cultural en la inclusión, o sea, de la perspectiva directa del sordo en la inclusión de su comunidad, la perspectiva del intérprete en la inclusión de sordos y la perspectiva de la empresa en la inclusión también de personas sordas. Luego, cómo la tecnología influye, cómo puede ser ahora sí que más accesible en tu sitio web, por qué importa. Compartimos ahora sí que todo este tipo de información que le agrega valor a las empresas pues de manera gratuita y a las personas, y de esa forma vamos generando la conciencia que tanto buscamos y aportando obviamente nuestro granito de arena. Si bien Signami es todavía una empresa muy pequeñita, somos 4 personas, y bueno, estamos ahora sí que todo el tiempo tratando de innovar, utilizando la tecnología como trampolín y automatizando cosas para hacer esto mucho más sencillo. Está increíble. Yo ya tengo la aplicación y bueno, ahí estoy intentando aprender bastante. Y bueno, para ir cerrando este grandioso webinar, hay comentarios de los asistentes que esta Iliana nos cuenta que nos tiene un dato. Dice, ella tomó un diplomado en turismo inclusivo y nos cuenta que hay algunos estudios que solo cuesta 1% más de inversión si se inicia una construcción para ser accesible. Solo es un 1%. Entonces, hay pequeñas acciones que podemos empezar a generar para generar una inclusión desde nuestros lugares de trabajo y en nuestras casas. Entonces, pero es bien importante. Claro, además, Sí, adelante, Luis. perdón, que claro, además, toda la inversión que tú haces en materia de accesibilidad es 100% deducible. Entonces, al fin del día ni siquiera es gasto. Exacto. Claro. Eso también es bien importante, este tema que están comentando. No sé si hay alguna persona que tenga alguna pregunta, alguna duda, y también me gustaría darle la palabra a Evelyn para que nos pueda compartir cómo ha sido su experiencia siendo un intérprete para que este conocimiento llegue a otros públicos. Te voy a activar el micrófono. A ver, Eve. Y Eve. Adelante. Gracias. Pues como ahorita todos lo han mencionado, pues es un tema muy importante que siempre haya intérprete. Es parte de la accesibilidad y es importante para que todas las personas pues se puedan desarrollar en diferentes campos sociales. Entonces, mi experiencia como intérprete, bueno, yo inicio no como intérprete como tal. Mi familia, tengo familia sorda, mi papá, mi mamá, tíos. Entonces, yo empiezo la lengua de señas con mi familia. Posterior, me empiezo a preparar para interpretar y, bueno, para hacer otro tipo de proyectos. Pero, pues, como lo mencionan, muy importante, y ojalá que este tema, pues, no se deje, no se abandone, que se siga trabajando y que todos en algún momento podamos contribuir para este cambio. Muchas gracias. Hay una pregunta en línea que, bueno, Signami nos acompaña para que aprendamos lenguaje de señas y sea inclusivo y nuestras páginas web puedan también se puedan como conocer. Y alguien nos pregunta, aprovechando que estamos todos en cuarentena, estamos en nuestras casas, ¿conocen algún curso de formación para la inclusión vía online para poder ser más inclusivos? Creo que también va dependiendo de la educación. ¿Alguno de los dos que quiera compartir? Bueno, en nuestro caso, para empresas lo hacemos bajo demanda. La empresa solicita el servicio y, bueno, se le dan como las bases de la inclusión laboral para personas sordas, buenas prácticas y demás.
y estas capacitaciones se dan de la mano de empresa, o sea, perspectiva empresa, perspectiva intérprete y perspectiva de personas sordas siempre. Entonces tratamos de englobar esos 3 aspectos que son fundamentales para que la empresa misma se prepare en una forma como circular para incluir a esas personas. En el caso de personas que quieren aprender o que por su cuenta quieren ser proactivas, pueden utilizar también nuestra aplicación, nuestro centro de recursos, y próximamente vamos a estar haciendo un curso virtual de lengua de señas. Entonces nos encuentran en nuestras redes sociales, por ahí se pueden unir también a un grupo para usuarios básicos de la lengua de señas, y ahí compartimos toda esa información. Por aquí en el chat les voy a dejar nuestra página web y nuestra página de Facebook para que nos sigan. Y bueno, ahí tratamos de hacer como toda la comunicación y se van a ir enterando de los cursos que lanzamos. Gracias. Igual para todo lo que les interese de accesibilidad, ahorita les pongo igual en el chat mis datos, porque sí hay diferentes cursos que pueden tomar sin tener formación en arquitectura ni en nada de eso. Entonces, les dejamos, pues aquí están los datos, y ahí nos pueden encontrar. Y seguro nos va a encantar poderlos apoyar. Y también muy importante, si necesitan algún intérprete, pues pueden contactar a Briana o a Todo Accesible para que esta información llegue a todos. Como les comentaba, este es el primer webinar que se ha interpretado por lenguaje de señas. Y en temas de emprendimiento e innovación social y en temas de modelos de impacto. ¿Y esto qué quiere decir? Que este conocimiento va a quedar guardado en Facebook y en el canal de YouTube de Sistema B para que pues podamos compartirlo con la comunidad que sea sorda y que pues puedan escuchar también otros testimonios y que así puedan pues seguir vinculándose con todos. Y bueno, en verdad yo les agradezco mucho. Para cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes, dentro del público, que nos pongan una palabra con la que se llevan de este webinar del día de hoy. Y por otro lado, también ustedes que nos den alguna frase o un input que hayan tomado del webinar del día de hoy, Luis y Briana y Evelyn. Por favor, ¿quién quiere empezar? Luis, Evelyn, Briana, con una frase, una palabra de cierre para este webinar. Bueno, a mí todo esto siempre me deja nuevos conocimientos. Yo ya había tenido oportunidad de conocer lo que estaban haciendo ahí en Signami con Briana, nunca verlo tan de cerca, y me encanta cómo lo están impulsando. Y esto nada más me ayuda a reiterar lo que decía hace tiempo un querido amigo que se llamaba Paco Cisneros, que era lograr hacer de la inclusión un estilo de vida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Briana. No, lo mismo. Me voy contenta, yo creo que esa sería la palabra, viendo todas las personas que se sumaron a este webinar, sabiendo que el interés por la inclusión está creciendo y que Latinoamérica se está sumando desde las trincheras de cada país a aportar para tener cada vez, ahora sí que una integración o una inclusión más proactiva. Y como dice Luis, que llegue a ser un tema de convivencia y no de inclusión, nada más. Entonces yo me voy con eso. Gracias. Evelyn. Ay, me agarras un poquito. Se me hace difícil interpretar y hablar. Entonces, te lo voy a decir mejor ahorita hablado. Sí. Me das un momento y lo interpreto, ¿sale? Porque si no, me voy a confundir. Pero bueno, la palabra sería emoción, porque creo que todos estamos trabajando para una misma causa. Entonces, la idea es que también esta misma causa sea una pauta para nuevas aperturas. Lo voy a decir en señas. Listo. Hermoso, muchas gracias. Las palabras que nos dicen es sorprendida, futuro,
inclusión, resiliencia, evolución, información, gracias, como aprendizaje, esperanza, reconocimiento, bueno, convivencia. Así que muchas gracias por todas estas lindas palabras. Yo me llevo convivencia también y felicidad. Es la primera vez que estoy interpretada en lenguaje de señas y ha sido una experiencia bellísima. Así que muchas gracias, Evelyn, por esta oportunidad. Y bueno, va a estar la repetición en YouTube y en Facebook Live. Así que gracias a todos. Les vamos a compartir los correos a nuestros ponentes para que así lo sigan compartiendo. Un abrazo a todos y muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. ¿Cómo es gracias? Gracias. Gracias.